Estamos de regreso en su espacio AME Informativo por AME TV, Canal 18 y nuestra visión web para el mundo entero a través de redemusica.com. Recuerden que este espacio se retransmite a las 6:30 de la tarde por las mismas vías y que tenemos un gerente de redes que está activo, así es que vaya a seguirnos para que no se quede sin saber lo último. Echa su hate como un hater ahí que se puso a comentar porque yo opiné sobre el fútbol. En lugar de usted está tirando hate, edúqueme. Yo no tengo ningún problema porque yo digo que yo de eso no sé. Ahora hablemos de Fórmula 1 es otra cosa. Pero también para su hate, vaya y síganos, no hay problema. Si no le han hecho caso en su casa y ahí usted quiere que le hagan caso, corra a seguirnos a AME Televisión. Ahora nos acompaña en nuestra segunda parte del programa, donde nos caracterizamos por traer gente que sabe de verdad. Sabe de verdad. No es gente que viene a decir locuras. Personas que tienen experiencia en política, en economía, en sociología, en todas las áreas. Y en este momento nos acompaña el señor Carlos Sánchez, encargado de organización de la organización Convergencia Ciudadana Leonel 2028. Bienvenido, don Carlos. ¿Cómo está? Gracias. Bueno, estamos muy bien. Y qué bueno. Acompañándolo a ustedes a ver qué pasa. Un gusto. Aquí teníamos un programa fuera del aire, sí, y estábamos hablando de los outsiders en términos políticos y cómo de alguna forma todo este tema está impactando la conversación incluso digital y llevándonos a hablar de política cuando se supone que no estamos en época de política. Decíamos que extraño que ahora mismo la tendencia no es la farándula ni nada por el estilo, sino la política. Una pregunta, ¿está República Dominicana preparada para ser gobernada por un outsider? Outsider no es nada más farándula o el entretenimiento, también está el empresariado. Yes. Cuéntenos su parecer en ese sentido. ¿Estamos listos para eso o no necesariamente? Bueno, primero dar las gracias a ustedes por acompañarnos en este espacio. Y como decía Lidia, estábamos hablando antes de... Sí, teníamos un buen programa. Hicimos un programa. Sí. Y bueno, vamos a continuarlo. Así, exacto. Pero yo decía que el outsider es el paracaídas, vamos a decir. Exacto. Que se mete a la política sin tener el más mínimo conocimiento de ella, para gobernar un país es muy peligroso. Claro. Y te decía, por ejemplo, el caso de Fujimori, en Perú, Martinelli, Pedro Castillo, el del sombrero. Sí. Duró poco ese. Me dieron preso. Bueno, el caso es que debemos cuidarnos de los outsiders. Nosotros debemos trabajar con los políticos, porque tú dirás, bueno, pero hay muchos políticos que han hecho desastres, sí, pero esa es la persona con conocimiento de ella que se ha dedicado a eso y entonces conoce las leyes. Algunas leyes de la política son escritas, otras no son escritas, son intuitivas. Okay. Por ejemplo, que recuerdo que Juan Bosch decía, Balaguer tiene un fino olfato político. Bosch decía eso. Sí, un fino olfato político. Ese fino olfato político, por ejemplo, lo llevó en el 96 a levantar la mano a Leonel. Claro. Pero la gente no sabe por qué. ¿Por qué? Porque cuando la gente mira el aspecto de la política, ve la primera capa, pero los elementos de gobernanza y de las actuaciones sociales tienen dos capas, dos layers. Primer layer, lo que tú ves, los movimientos electorales, la política, pero debajo está lo que mueve la política, que es las acciones de los sectores sociales que se mueven en el país. República Dominicana ha sido gobernada por un outsider, ¿no? Espérate. Siguiendo esa línea, Iván, siguiendo esa línea, ¿qué fue exactamente entonces ese elemento que usted entiende que Joaquín Balaguer observó que lo llevó a levantarle la mano, que nosotros no vimos y que lo llevó a levantarle la mano a Leonel? Porque fue un antes y un después. Esa sola acción marcó una diferencia en República Dominicana. Así es. Déjame agregarle algo a esa pregunta. No fue solamente por el hecho de que Peña Gómez llevaba un enemigo de Balaguer como compañero de boleta. No fue solamente esa la razón. Había otra razón. Obviamente, Balaguer vio un gran talento en Leonel, en ese joven político, y pues este es el hombre. Para evaluar la economía y la política, cometeríamos un error si nos centramos en las actuaciones
de un líder, separándolo de lo que es el contexto general y solamente hablamos de su actuación o de los elementos electorales, Sí. o alguna actuación particular de un líder. Para evaluar la sociedad, tú tienes que ver algo más profundo. Era lo que te decía, el primer layer y el segundo layer. Tienes que ver los sectores que se mueven. Por ejemplo, yo escribí un trabajo que se llama Capitalismo Tardío en República Dominicana y los sectores que se han movido 1983-2025. Wow, Y el hallazgo que hice para el ensayo Ujú. fue una cosa sorprendente, que yo lo intuía porque Juan Bosch hablaba del capitalismo tardío. Él decía, cuando el capitalismo se presenta tardíamente en una sociedad, todo va a depender de ese elemento. Wow. La educación, la salud, todo depende de ahí. ¿Por qué? Porque el país se va a desarrollar poco. Nosotros, el primer banco comercial nuestro fue en el 45. Ahora imagínate, compararlo con otros países que ya eran Sí, sí, claro. un desarrollo increíble. Ese capitalismo tardío, por ejemplo, nos llevó a la dictadura, porque cuando no hay una clase desarrollada que lo da el capitalismo desarrollado, una persona se erige para sustituir esa clase. wow. Ahora bien, a la pregunta tuya, ¿qué ocurrió, por ejemplo, en el gobierno? En el trabajo que yo hago, no pongo a Guzmán, no lo evalúo. ¿Por qué? Porque el gobierno de Guzmán fue un gobierno de tránsito, Claro. libertades públicas, regreso de exiliados. No, y después de los 12 años, o sea, eso era O sea, una transición. estábamos en un Ujú. tránsito del aspecto Social. de Balaguer, Sí. que fue un gobierno autoritario. Ujú. Después pasó a la etapa democrática en Exacto. el 86. Sí. Pero Jorge Blanco sí lo evalúo, porque ahí los sectores de clase, ¿qué es lo que tenemos que estudiar? Sí incidieron. La oligarquía, por ejemplo, se cebó sobre ese gobierno, y además ese gobierno y ese partido, el PRD, se dejó querer de ese frente oligárquico. El frente oligárquico no produce una lata de salsa como el industrial. Ujú. No un corripe, por ejemplo, que te planifica a 50 años. La oligarquía lo quiere en 4 años. Bajo De toda la historia. nivel de crecimiento. Entonces, toma ese dato, 1.8. Ok. Ahora, alguna gente dice, Balaguer odiaba a Jorge Blanco. Lo que pasa es que Balaguer representaba esa incipiente burguesía, esa burguesía nacional que no se había desarrollado. Vamos a llamarle la incipiente burguesía dominicana. Y cuando cuando Balaguer ve que el frente oligárquico que lo representaba Jorge Blanco con el PRD estaba gobernando, Balaguer Jorge Blanco perdió porque es un gobierno malísimo. 4.4, un promedio altísimo con relación, inclusive No, después de ese 1.8, claro, que es abismal. No, y a lo que estaba cogiendo en América, Sí. en América Latina. Había Claro. países que estaban en 3. Entonces Ok. Balaguer lo lleva a 4.4. En el 96, ¿qué ocurre desde el 94? Por ejemplo, Sí, en el 96. Sí, porque las elecciones iban a ser en el 94. Exactamente. Correcto. Entonces, ¿qué ocurrió? Balaguer observa con el fino olfato clasista, Wow. él observa al sector del PRD que lo representaba algo paradójico. El líder nacionalista y revolucionario estaba en los brazos del frente oligárquico. Por tanto, Balaguer no adversó a Peña Gómez porque era un moreno. Sí, y que- No, claro. Mentira. Wow. Porque él representaba el El frente frente De hecho, oligárquico, no, que él fue que tumbó a Jorge Blanco. O sea, que Exactamente. era el No, mismo no solamente frente. eso, eso que usted dice tiene toda la razón.
razón, porque incluso hubo la negociación, vamos a gobernar 2 años cada uno. O sea, no era porque eras negro ni nada de eso. Sí, pero ¿qué pasa en el 96? Sí, ahí se dio, está ahí, claro ahí que se dio un sí. fenómeno. Claro. Espérate, oye, don Carlos, usted me mira, usted me rompió el cerebro hoy. Me encanta, siga. Entonces, ¿qué ocurrió después? Ocurrió que cuando está llegando el 96, Peña Gómez tiene 40% de la encuesta. Claro. Balaguer tenía un 24% y el PLD tenía un 25%. Balaguer sabía que el frente oligárquico iba a ganar, el PRD iba a ganar con Peña Gómez. Claro. Y entonces se hace un pacto con el PLD. ¿Por qué Balaguer hace un pacto con el PLD? Porque el PLD era antioligárquico y propugnaba el desarrollo nacional. Claro. Era un partido inclusive de izquierda Sí. en esa época. Claro. Balaguer no era de izquierda, pero propugnaba por lo mismo. Claro. Entonces Balaguer dijo, bueno, pero el frente oligárquico va a ganar otra vez. Yo le gané a Jorge Blanco, pero no va a ganar el PRD de nuevo y Sí. se va a entronizar en el poder. Claro. Bueno, se hizo un pacto en el Congreso. ¿Qué pasó? El PRD propone en el Congreso que para ir, o sea, primero se aprueba la doble vuelta. Ujú. O sea, hay que hacer doble vuelta electoral porque Balaguer llegó a ganar con un 36%. Balaguer llegó a ganar con 33%. Entonces, para que fuera una representación, entonces se hizo un pacto. El PRD proponía que se fuera con el 40%. Y la alianza en el Congreso, que como ahí comenzó el Frente Patriótico, el PLD y el Partido Reformista pactaron que fuera con el 50 más 50 más 1, desde ahí. Ahí pasó Ujú. doble vuelta y 50 más 1. Le ganaron al PRD en el Congreso y cuando fueron a las elecciones, el PLD y el Reformista no ganaron porque Peña Gómez sacó un 44, pero no se fue. El PRD estaba, yo tenía el PRD quería irse con eso. Bueno, pero esa es una historia que ya podemos hablarla. No, Bueno, que es importante saberla porque para conocer el contexto presente es importante, muy importante conocer lo que ha pasado. Claro, porque simplemente lo estamos viendo, como usted bien dijo, desde la Totalmente. capa de arriba. Le digo que usted me rompió el cerebro porque es que se vuelve... Iván es muy frecuente aquí diciéndose, se repite la historia, ustedes no se están dando cuenta, Claro. que cada vez que el PRD, PRM sube al poder, pasa esto. Y el con problema- lo que usted acaba de decir, ¿qué es lo que representa hoy el PRM, la oligarquía? Para cerrar eso brevemente, Sí. las cuestiones en política no se juzga en función de bueno ni de malo. Ujú. No es de bueno ni de malo. Es un problema de carácter de clase. ¿Qué hizo Leonel? Ganó un gobierno extraordinario, pero en el 2000 Balaguer cometió un error. El fino olfato clasista, él quiso que lo apoyaran a él y no tuvo en cuenta que el frente oligárquico podía ganar. Ganó a Hipólito Mejía. Gobierno malísimo, pero después el referente más cercano en el 2004 era Leonel. Volvieron. Pero no influyó ese voto póstumo en el 2000, después de la muerte de Peña en el 98. Porque Peña ganó con un 44, tenía... Pero puede ser en la primera capa. Balaguer, La capa sí, sin claro, corte, la se que le juntó está todo, diciendo. se juntó Don Carlos, mire, Leonel dijo, en ese asunto, juntó todo. Leonel dijo cuando le preguntaron, bueno, pero ustedes perdieron. Y Leonel dijo algo que fue Demoledor. demoledor. Sí, sí, sí. Dijo, el que no sabe por qué perdimos el 2000 es porque no sabe por qué ganamos el 96. ¿Ves? Ok, Mira, usted no vino a eso, él no vino a eso, exacto. pero... pero wow, usted tiene que venir más. La gente mira. la agenda cambian, es así. Oye, ganó Leonel en el 2004 porque la referencia de gobierno, el pueblo vota siempre por la referencia que tiene en su memoria Sí, de totalmente. éxito. Por que eso era Leonel puede ganar en el 2028. que era Leonel. Entonces en el 2004 gana Leonel, arrasó. En el 2008 arrasó. En el 2012 le dio paso a Danilo. Pero ¿tú sabes cuánto creció Leonel? Hay calificadores internacionales con Banco Mundial, FMI, algunos le dan 7. 7, eso nunca se había visto en la historia de América Latina. 7 creció, y algunos dan 6.7. En el estudio mío yo lo dejo en 6.7. Y ganó Leonel, pero después ganó Danilo, subió
a 5, o sea que fue alto también. Sí, fue alto. Y entonces el PRM gana después por la división del PLD. Y entonces Lamentable. el PRD vuelve el frente oligárquico y ahora recargado, reloaded. No, y lo sentimos. Don Carlos, mire, usted tiene que rápidamente decir acerca del nuevo local, cómo está la convergencia en 3 minutos, 2 minutos. Sí, las actividades que tienen programadas, todo eso. Bueno. Y usted tiene que venir de nuevo. Sí. Sí. El día 10 se va a inaugurar 10 de julio. el 10 de julio, gran local de convergencia ciudadana, que es la organización de la fuerza del pueblo externo, del movimiento externo, que agrupa todos los movimientos del sector externo. Okay. El sector externo, como ustedes saben, tiene la característica que amplía el territorio, amplía redes sociales y también el aspecto económico. Es un gran apoyo para la fuerza del pueblo. Y entonces Manolo Pichardo, que es el fundador, y la secretaria general, Elena Mejía, consiguieron un local importante, la Lea de Castro 53. Lea de Castro 53. En Gascue, sí. Y ese es un local maravilloso, pero calientita la noticia que le voy a dar. Ay. Va a ser inaugurado por Leonel Fernández. Va a ser con la presencia del Con la líder. presencia del Muy líder. bien. Qué Excelente. bueno. Ese día iremos todos para allá. Con Dios. 10 de julio. 10 ¿Que cae? ¿Qué día cae? Eso es viernes. Viernes. ¿Y qué hora? Viernes. No tiene la hora todavía definida. En las redes sociales se van a dar a conocer los detalles. Sí. Para que la gente y la prensa también. Eso a las 5 de la tarde. Eso a las 5 de la tarde. Para que la gente y la prensa se dé cita. Don Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos. Ya lo dejo comprometido. Yo quería estar una hora con ustedes. Bueno, pues tiene que venir Para que tú otra veas vez. cómo cambió la agenda. a No la vino pro- necesariamente a eso, pero es muy importante Claro. conocer todo lo que se dijo aquí. Claro, y es muy importante saber que quienes lideran organizaciones y agrupaciones tienen conocimiento. Porque a veces estamos como los borregos siguiendo gente que ni siquiera sabe. Pero cuando escuchamos a Don Carlos ya vemos una pequeña dosis de qué trata convergencia. Y eso es importante que usted, joven que nos está viendo, y adulto no tan joven, lo sepa y puedan consumir pues las ideas y todo lo que promueve convergencia a través de el candidato que para convergencia es el idóneo, Leonel Fernández. Muchísimas gracias, don Carlos. Gracias a ustedes por su sintonía. Les recuerdo que este espacio se retransmite a las 6:30 de la tarde por las mismas vías. AMETV, Canal 18 y nuestra visión web a través de redemusica.com. Recuerden que tenemos un gerente de redes que está haciendo su trabajo demasiado cool y espectacular, así que usted debe de ir a seguirnos a nuestras redes sociales como AME Televisión. Nos vemos y nos escuchamos mañana.